Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Gracias a Dios, casi nos da un infarto cuando llegó la jefa Rin hoy. En fin, que se recuperen pronto, ¿vale? Extrañamos a nuestra pequeña Kem. Y en cuanto a Hai, no tengo ni idea de qué le pasa. Me ha estado evitando como loca. Kem gira río entre dientes, prometiendo recuperarse pronto antes de colgar. Justo entonces, el coche de su esposa entró sin problemas en el aparcamiento, marcando el final de un día memorable. La persona que simplemente deambulaba, come y duerme todo el día caminó rápidamente hacia el sofá de la sala de estar para darle la bienvenida a su esposa. Kumrin, te extrañé tanto. Esperé para comer contigo y ahora me ruge el estómago. En cuanto su esposa entró, Kemjira dejó el teléfono y la abrazó con fuerza. Llena de añoranza, en un día normal, la habría visto durante el almuerzo, pero hoy, como tenía que quedarse sola en casa, se sentía sola. ¿Por qué esperaste? Deberías haber comido primero y luego tomar tu medicina. Nunca te cuidas a ti misma. Brenarin dejó que Kemjira la abrazara y fingió regañarla, pero no la apartó porque, en el fondo, le gustaba la forma en que Kemjira la abrazaba. Kemjira la soltó, tomó el bolso de su esposa y lo dejó en el sofá. Luego se inclinó, le acarició la mejilla y sonrió. Parecía que no la regañaría por su cariño. Solo quiero que mi esposa me cuide. Te amo. Eres molesta, dijo Prenarin, poniendo los ojos en blanco. Kemjira hizo un puchero, pero no creyó ni por un segundo que su esposa estuviera realmente molesta. Si lo estuviera, no la habría dejado abrazarla. Vamos a comer. Me muero de hambre. Kemjira extendió la mano y la tomó con cariño. Prenarin le devolvió el apretón, mirándola a los ojos brillantes y sonrientes. Verla alegre la tranquilizó. Significaba que Kemjira estaba bien, pero antes de que pudiera dar un paso, sonó su teléfono. El dulce momento se interrumpió. Prenarin comprendió de repente que no debía dejar que Kemjira se acercara demasiado. Retiró la mano rápidamente y sacó su teléfono del bolso. El identificador de llamadas la hizo dudar. Era un antiguo amante que aún no había borrado. Pirrin, ¿puedes venir a verme? ¿Pasa algo? Kemjira observó a su esposa, esperando que no volviera a ver a esa mujer. Dolía cada vez que Prenarin parecía seguir preocupándose por su exnovia. Se sentía como un perro fiel ignorado mientras su dueño jugaba con otro. Estoy un poco enferma. Estoy sola en el hospital y me siento incómoda. ¿Puedes venir? Aunque sean solo 5 minutos, al escuchar eso, Prenarin preguntó rápidamente el hospital y el número de habitación. Ella cogió su bolsa, dispuesta a irse, pero antes de que pudiera alejarse, Kemjira la agarró de la muñeca. No te vayas, es tarde. Puedes visitarla mañana, iré contigo. Me voy. Deberías comer y tomar tu medicina. No, por favor no te vayas, quiero estar contigo. Deja de molestarme, me voy. No tienes derecho a detenerme. Lo hago, soy tu esposa. Que, déjame ir. Kemjira la agarró con más fuerza para impedir que se fuera, lo que provocó un pequeño forcejeo. La frustración crecía en Pranarin. Estaba cada vez más irritada y molesta. Finalmente liberó su brazo, sacudiéndose a Kemjira. No te metas en mis asuntos. ¡Hey! Kemjira gritó de dolor cuando fue empujada hacia atrás y golpeó el borde de la mesa. Junto al sofá se encuentran dispersos objetos decorativos y la mano que se utiliza para apoyarse y no caer en la que tiene heridas frescas nuevas. La joven con lágrimas en los ojos se agarró la mano.
Era un dolor inexplicable y aunque quisiera llorar, no podía. Afortunadamente, el grueso vendaje que tenía alrededor evitaba que fuera demasiado peligroso. Aparte del dolor, Hem, al ver a la otra persona sufriendo por su culpa, Brenarin recuperó la compostura. Sus hermosos labios temblaban al ver a la persona frente a ella mostrando signos de dolor, algo que no había previsto.